Hola amigos ajedrecistas, en esta ocasión vamos a trabajar los finales de torre que son los más básicos que debemos conocer para volvernos jugadores más fuertes en finales, que son los finales de torre, porque los finales de torre son de los más dados en la práctica. En el 70% de los finales son finales de torre, entonces es muy importante conocer estos finales y vamos a abordar las posiciones de Philidor, la de Lucena, del puente. Vamos a trabajar Bancura y si nos queda tiempo, vamos a trabajar el final de torre de las cuatro columnas. Aquí tengo un invitado que es mi amigo Alejandro. Buenas noches, compañero Alejandro, ¿cómo está? Muy buenas noches, Camilo. Muy bien, gracias. Acá contentos, listos para aprender. Entonces, acá muy atentos. Listo, entonces vamos a empezar a abordar esta primera posición que se llama la posición de Philidor, que está aquí en pantalla, que bueno, aclaro que la mayoría de los finales que vamos a ver, por no decirlo todos, van a tener que el bando blanco va a tener una torre, un peón y un rey contra una torre del negro y un rey negro. O sea que el blanco siempre va a tener un peón de ventaja. Vamos a ver posiciones en donde el peón es suficiente para ganar, como hay otras posiciones en donde el peón no va a ser suficiente para ganar y que si las negras saben defenderse, van a conseguir las tablas. Por ejemplo, esta primera posición se llama la posición teórica de Philidor porque la estudió un jugador llamado Gran Fansa de Philidor. Bueno, André Philidor es un francés de los años 1600 que fue un jugador muy fuerte y músico, pero también estudió, hizo un aporte a los finales, que es este, por ejemplo. En esta posición él la estudió y dice que las negras hacen tablas. Si bien vemos que las blancas tienen un peón, un rey y una torre, que parece que la torre puede ir dando jaques y, digamos, avanzar este peón y con este rey también avanzar a la cesta, parece que vamos a generar redes de mate con esta torre. Pero resulta que Filidor ya estudió esta posición y hay tablas. Entonces vamos a explicar cómo se sacan tablas en esta posición. Entonces la clave para hacer tablas en esta posición de Filidor, siempre memoricémonos esta posición. El peón en quinta con el rey también en quinta, juntos. La torre está en séptima, esperando, o sea, cortando al rey negro para que el rey negro no salga. Y en algún momento cuando avancemos este peón y este rey, crear una red de mate con la torre blanca. Y la torre negra está en cesta, cortando al rey de tal manera que no pueda pasar. Entonces, esta posición, si bien es de Filior, pero hagamos de cuenta que este peón está acá y el rey acá, también es válido. Siempre, o sea, la idea es que esta posición de Filior se trabaja cuando el peón blanco y el rey están en quinta, el rey blanco y el peón, ¿sí? Correcto, sí. Que Listo. estén en quinta y que no estén al extremo del tablero. Es O, exacto, no, vale para peones solamente así, peones ok, centrales y rey. Porque si el peón está, por ejemplo, en la esquina, o digamos, si es un peón, por ejemplo, ya de caballo, o digamos, peones de columna de caballo, o peones de torre, se va a trabajar otro método que se llama la defensa pasiva. Pero esa la vamos a ver más adelante. O sea, primero vamos a ver esta de Filior, que es la más importante cuando el peón es central, ¿sí? Pero la otra, digamos, perfecto. aún es más fácil porque ni siquiera necesita conocer el final teórico de Philidor, sino que si se hace, por ejemplo, la defensa pasiva por por la segunda fila, entonces no se necesita conocer el Philidor. Pero Philidor más que todo se está dando es para peones centrales, o sea, para peones que Muy no bien. sean de columna ni de caballo ni de torre, sino, digamos, peones de alfil o peones de centrales, Dama o rey. ¿listo? Sí. Entonces, bueno, vamos a explicar cómo se hacen las tablas en esta posición. Entonces, las negras, muy importante para hacer tablas en esta posición, tienen que tener la garantía de que este rey no cruce. Porque si este rey llega a cruzar digamos, si las negras permiten que el rey cruce a la cesta, ya se está generando una red de mate y poco a poco se va construyendo una posición que se llama la posición de Lucena, que esta también la vamos a ver ahorita después de esta posición, ¿sí? Muy bien. Entonces la clave para hacer tablas con negras es mantener con la torre cortado al rey negro en cesta, no dejarlo pasar. Y la idea es que si el blanco quiere ganar tendría que avanzar el peón, pero vamos a ver que cuando avance el peón
automáticamente el rey blanco queda sin refugio y la torre baja a la primera fila a hacer ya casi jaques continuos, de tal manera que el rey blanco no puede escaparse de los jaques. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Entonces en esta posición juegan las blancas, pero supongamos que jugaran las negras. La clave está con las negras es perder tiempo con la torre, de tal manera que no abandone la cesta. O sea, mantener el rey muy importante cortado en la cesta. Entonces digamos si jugaran las negras, podríamos jugar digamos la torre, por ejemplo, no sé. Bueno, obviamente ahí no porque la perderíamos. Pero por ejemplo podríamos jugar la torre, por ejemplo, acá, por ejemplo, y perdemos un tiempo. La idea es mantener cortado al rey blanco, ¿sí? Pero bueno, en esta posición juegan las blancas, entonces las blancas digamos que quieren perder tiempos también, entonces digamos que jueguen acá, por ejemplo, tratando de perder tiempos para ver si el negro se equivoca y quita la torre de cesta. Pero las negras tranquilamente mueven su torre, manteniendo el control de la cesta para que el rey blanco nunca cruce, perdón. Digamos que perdemos otro tiempo con la torre y el negro hace lo propio. O sea, siempre mantenemos acá el control de la cesta, ¿sí? Entonces lo que trataría de hacer el blanco si quiere ganar es avanzar el peón, ¿cierto? Porque pues Correcto, sí. porque vemos que el rey no puede bajar, ¿sí? Pues digo, el rey no Muy puede bien. subir porque la torre lo impide, ¿sí? Sí, 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 muy bien. Listo. Entonces, listo. Entonces, digamos, lo que haría uno es avanzar el peón, ¿sí? Pero el problema es que ya después de avanzar el peón, se ha dejado a este rey sin refugio y esta torre, ya en el momento que el blanco avanza el peón, ahí en ese momento es donde las negras van a bajar a la primera fila a empezar a dar jaques. Y cuando el rey viene acá amenazando mate en esta casilla, ¿sí? Porque el rey obviamente está cortado, estas tres casillas se las niega el peón y el rey, Sí, entonces en ese momento empiezan los jaques por detrás. Check. Jaque, rey por ejemplo de 5 pero entonces seguimos dando Check. jaque, rey de 6 torre de 1 Check. jaque, y por ejemplo si vuelve pues seguimos dando jaques y no Check. hay forma de escaparse de los jaques. Check. Resulta que el rey no tiene nunca el refugio acá porque el rey negro está haciendo una labor muy importante que es no dejarlo pasar. Entonces digamos que viene acá y Check. como se pueden dar cuenta, no hay forma de escaparse de los jaques. Digamos que seguimos dando jaques Check. y en el momento de que el rey blanco se aleje del peón, o sea que deje de protegerlo, ahí podemos volver a atacarlo. Y cuando el rey vuelva a correcto. defenderlo, pues simplemente seguimos con Check. la maniobra de los jaques y esto es algo que no tiene salida, ¿sí? Sí, Entonces vamos a retomar otra vez la posición. Entonces acá, entonces dijimos que perdemos tiempos, siempre mantenemos perdiendo tiempos con las negras, controlando la cesta. Muy importante siempre controlar la cesta para que el rey blanco nunca pase. Digamos que seguimos perdiendo tiempos con las blancas, las negras hacen lo propio. Digamos que las blancas juegan acá, las negras acá, y así sucesivamente. Y porque el rey nunca va a poder pasar. Eso es muy, o sea, la cosa más importante que deben tener en cuenta las negras, evitar que el rey pase, ¿sí? Entonces lo único que tendría que hacer es avanzar el peón, pero en el momento que se avance el peón, bajamos con la torre a la primera fila y cuando el rey trata de subir acá a amenazar jaques mates, empezamos a dar jaques Check. por detrás. Rey acá, jaque, muy Check. rey de 5 torre de 1 jaque Check. y como se pueden dar cuenta, no hay forma de escaparse de los jaques. Sería jaque, perdón, serían tablas por jaque continuo, ¿sí? sí. Listo, entonces vamos a volver a la posición inicial, que digamos las blancas tienen algún recurso acá escondido, que si obviamente las negras no conocen el otro final, pues perderían, que es por ejemplo, digamos, después de esta jugada, vamos a jugar por ejemplo torre acá, por ejemplo, perdiendo un tiempo. Las negras hacen lo propio, ¿sí? Acá en C6. Y una jugada que podríamos hacer con las blancas es interponer la torre blanca a la torre negra. Porque como precisamente ese es el problema que siempre hemos tenido con blancas, no podemos cruzar con el rey porque la torre no se evita. Entonces estamos proponiendo un cambio de torres, ¿sí? Que aparentemente es Sí. malo porque pues si cambiamos torres, pues el blanco va a quedar con un peón de ventaja. Pero muy importante es que acá el negro sin miedo cambia torres porque vamos a llegar a un final de peones en donde no hay forma de ganar, ¿sí? Por ejemplo, las negras cambian torres, ¿sí? Sí,
rey por G6 y jugamos rey E7 y no hay forma de, o sea, como el rey negro está amenazando acá con la idea de comerse el peón, entonces con el rey vendríamos a defender el peón, ¿sí? Y ya quedamos en Pero lo mismo que vimos en un video pasado, eh, que el rey esté al lado del peón o atrás de este, entonces se va a quedar en tablas la partida, sí, por lo que señor, el rey no está adelante, ¿no? exactamente. Entonces llegamos a una posición que ya habíamos trabajado anteriormente, que es un final de peón básico que ya debemos conocer, que es que cuando el rey y el peón están en la misma fila o el rey está detrás del peón, la partida es tablas. No hay forma de ganar la partida, porque el rey negro acá lo que hace es no abandonar la columna, que fue lo que vimos en otro video. Exacto. Y Pero asegurar que acá, el otro rey, sí, asegurar que el otro rey no quede adelante del peón. sí, señor. Listo. Ujú. Y entonces por esa razón, entonces acá tampoco se puede pues desequilibrar la balanza, ¿sí? Entonces ese es como el Sí, otro recurso que tendrían las blancas ahí en esa posición, ¿sí? correcto. Listo. Bueno, entonces repasando los conceptos, entonces la clave en este final es siempre mantener la torre en cesta cortando al rey blanco. Y en el momento de que el peón avance, ahí es donde la torre tiene que ir a primera a empezar a dar jaques. Porque pues un error con las negras sería tratar de ir a la primera. O sea, digamos si jugamos acá, las negras por ejemplo juegan intentando ir a dar jaques, pues entonces simplemente subimos con el rey y ya pues obviamente si nos da jaque por acá, pues check, entonces nos venimos con el rey acá y acá vamos a construir un concepto que es la posición de Lucena que la vamos a ver ahorita perdón, en la siguiente posición, ¿sí? Y si por ejemplo Muy bien. nos da jaque en A6, pues check, entonces tapamos con peón y él no tiene tiempo de bajar a la primera para darnos jaques continuos porque le estamos amenazando mate. Entonces él tendría que Sí, mover el rey, pero entonces ya simplemente jugamos rey acá y de a poquito vamos construyendo la posición de Lucena. Esa la vamos a ver en la siguiente posición. Entonces lo correcto para hacer tablas en este final es mantener la torre en cesta, cortando al rey blanco, y en el momento, solamente en el momento de que el peón avance, solamente en el momento de que del que el peón avance, aquí vamos a bajar la torre a primera y ahí sí ya empezamos a dar los jaques, porque el rey blanco no tiene refugio de los jaques. Entonces ahí ya es donde son tablas por repetición, ¿sí? correcto, muy bien. Listo, entonces ya entendido este final, vamos a ir a otro final, que es el siguiente. Este final de torre es la posición famosa de Lucena, que es otro jugador fuerte que la estudió en esos años, más o menos en los 1600. En esta posición si vemos es parecido, tenemos un peón de ventaja con blancas, porque ambos bandos tienen torre y rey, la única ventaja del blanco es el peón, y vamos a ver que en este final sí se gana la posición, o sea, el peón sí es suficiente para ganar la partida. Pero vamos a ver cómo se gana, porque no es, bueno, hay que conocer el final teórico, porque de momento, pues para coronar el peón necesitamos sacar el rey blanco, pero de momento este rey no deja salir al rey blanco por la columna F y la torre no la deja salir por la columna H. Entonces, vamos a ver cómo hacer para ganar este final. Entonces, este final de Lucena también es conocido como la maniobra del puente. Ya vamos a ver por qué es la maniobra del puente. Bueno, un muy importante acá, yo suelo explicar este final en tres fases. La primera fase es tratar de crearle una casilla de escape al rey blanco, ¿sí? Y eso se logra con la torre blanca. La primera opción es dar jaque. Esa es la primera fase check, del final. Dar jaque para que este rey pueda salir, ¿sí? La Sí, segunda fase va a ser preparar un puente, que ya vamos a explicar cómo se prepara el puente para poder sacar el rey, porque sacarlo directo no va a valer. Ya vamos a ver por qué. Entonces, la primera, como dijimos, es dar jaque. Entonces, porque el rey tiene que ir obligadamente a la columna D, ya que si comete el error de ir acá a F6, ya automáticamente pierde la partida, porque simplemente jugamos rey F8 y la torre negra no tiene jaque acá en F1 porque el mismo rey le estorba, y tampoco tiene jaque ujú, en H8 porque el peón lo evita. Y a la siguiente va a coronar el peón irremediablemente
y la torre negra se tendría que sacrificar por el peón y quedaríamos con una torre que ya sabemos dar mate con rey torre contra rey, ¿sí? Digamos que Muy bien, torre acá, coronamos y pues ya la torre tendría que entregarse check, por la dama, pero pues este final deberíamos ya obviamente conocerlo, saber dar mate con la torre. Es algo es un final más básico que el que estamos viendo, ¿sí? Listo. correcto. Entonces, después del jaque, por eso muy importante es que check, el rey tiene que irse a la columna D, digamos a D7, perdón, a la columna D, ¿sí? Ahora, la segunda fase, como digo, o sea, la primera fase que hicimos era dar jaque para poderle dar una casilla de escape al rey, pero no lo podemos sacar directamente, ya que si sacamos directamente al rey con la idea de coronar, nos empiezan a dar jaques check, y como este rey corta estas tres casillas, pues el rey tendría que venir acá. Y seguimos con los jaques. check, El rey no puede moverse sin proteger el peón, entonces digamos que rey acá, jaque. Y check, si por ejemplo el rey se viene para acá, pues simplemente atacamos el peón y como no puede coronar, tiene que venir acá a protegerlo, pero entonces seguimos con los jaques. check, Rey G6, torre G1 check, jaque, rey F7, torre jaque y check, no nos podemos escapar de los jaques de las negras, ¿sí? Entonces por esa razón no podemos sacar al rey directamente, ¿sí? Entonces por eso después de rey D7, lo que hay que hacer la segunda fase del final es preparar una maniobra que se llama el puente, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es tratar de crear un puente con el rey de tal manera, bueno, perdón, crear un puente con la torre de tal manera que el rey pueda salir y en algún momento cuando la torre negra empiece a dar jaques, esta torre blanca va a poder tapar el jaque y se va a crear un puente de tal manera que ese puente va a evitar que la torre ataque el peón blanco y por lo tanto el peón va a coronar, ¿sí? Muy bien. Entonces la maniobra para ganar es torre E4, la jugada clave de esta posición, porque con esta jugada se va a crear el puente que queremos. Entonces digamos que la negra lo mejor que pueden hacer es perder un tiempo con la torre negra, digamos torre H3, manteniéndole el corte sobre la columna H, ¿sí? Para que el rey no salga por ahí. Entonces digamos que en este momento ya entramos a la tercera fase. Una vez la torre se movió de 4 para crear el puente, ahora sí la tercera fase es sacar el rey blanco para poder coronar el peón. Entonces digamos que rey F7 y entonces acá empiezan los jaques. Torre, por ejemplo, check, torre F3 jaque. Digamos que el rey viene a G6. Torre G3 jaque. check, El rey tiene que mover, pero manteniendo la protección del peón. No vale, por ejemplo, tratar de escaparse con la idea de acercarse a la torre para atacarla, porque pues estaríamos perdiendo el peón, ¿sí? Correcto. Pero jugamos rey F6 manteniendo la protección del peón. Seguimos con los jaques. check, Torre F3 jaque, rey G5 y aquí es la clave de esta torre, acá en esta casilla de 4, que es que después de torre G3 check, creamos el puente que necesitamos. Y con esta jugada ya las negras están perdidas. Porque si cambian torres, pues igual, digamos, cambian torres. El rey check, captura la torre, pero este rey está fuera del cuadrado del peón. Este peón va a coronar Sí, irremediablemente. ¿Sí? muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso de la posición. Entonces, esta posición es, como habíamos dicho, se llama la posición de Lucena. Puede darse así, como también puede ser que el peón esté acá, el rey acá y digamos que este rey esté acá, ¿sí? También valdría Sí, la posición de Lucena y que esta torre obviamente esté acá en esta columna y esta torre esté en esta columna, ¿sí? sí, sí, sí. O sea, vale o sea, digamos que este peón se corriera una casilla, entonces este rey también se corre una casilla y esta es una casilla y esta una casilla. O si este peón se corre en dos casillas, pues este se corre dos, esta torre se corre dos y esta torre se corre dos. Pero también se funciona el mismo estudio de Lucena, ¿sí? Claro. Listo, Sí, entonces porque entre el rey negro y la torre negra, en realidad están manteniendo como unos corredores
tratar de evitar que el blanco, a menos de que haga el puente, de que logre hacer el puente, corone, ¿no? Ujú. Sí, señor. Entonces, encerrado, bueno, ahí sería que en cualquiera de esas posiciones que habíamos dicho, digamos, si corremos este peón y este rey dos columnas, entonces este rey lo Sí, corremos dos columnas, esta torre dos columnas y esta torre dos columnas. Pero siempre se va a sí, cumplir claro. que entre el rey negro y la torre negra van a mantener cortado al rey blanco y no va a poder salir. Y pues ese es el objetivo, sí. Sí, Porque si pues obviamente el rey blanco no puede salir, pues nunca va a poder coronar el peón, ¿sí? Pero pues muy bien, entonces muy la bien. clave de esta posición, ¿sí? Es que la torre blanca, pues con la torre blanca es la que nos va a ayudar a abrirle un espacio al rey. Entonces vamos a hacer el repaso final para pasar a la siguiente posición. Entonces la torre da el jaque, que es la primera Check. fase, para que el rey pueda salir. Entonces el rey tiene que forzosamente venir a cualquiera de de las casillas de la columna D, porque habíamos dicho que esta es un error, porque simplemente el rey sale y ya la torre no tiene jaque, que es muy importante. Correcto. Entonces tiene que venir a cualquier casilla de la columna, digamos acá. Pero entonces hacemos esta maniobra del puente, torre E4, Ujú. y entonces digamos que la torre pierde un tiempo, ¿sí? Y rey blanco a F7, ¿sí? Entonces digamos que empiezan los Sí, jaques, Check. rey G6, torre G3 jaque, Check. rey F6, muy importante protegiendo el peón, torre F3 jaque, Check. rey G5 con la idea de acercarse a la torre, pero aquí es donde viene, cuando hacemos este jaque, Check. tapamos con la torre y creamos el famoso puente. muy bien, muy ingenioso, sí. Pero vamos a ver también un recurso, porque las negras tienen algún otro recurso aquí, que es no seguir esa línea de los jaques, porque ya sabiendo que si sigue esa línea de los jaques, pues el blanco va a crear el puente fácilmente. Vamos a ver esta otra maniobra acá, después de que el rey va a la columna D y la torre juega E4, digamos que perdemos un tiempo, el rey va a F7 y la torre nos da jaque, Check. rey G6, torre G2 jaque, Check. rey F6 y aquí ya no vamos a dar jaque con la torre negra, sino que vamos a hacer otra jugada, digamos que perdemos un tiempo con la torre. Entonces, ¿qué haríamos ahí con blancas en ese caso? Porque pues ya sabemos que si, Claro, sí, ahí no puede bajar el rey a hacer el puente, claro. porque si obviamente hacemos los jaques que hemos venido haciendo, ¿sí? O sea, si seguimos haciendo jaques, pues nos va a hacer el puente, ¿sí? Pero ¿qué pasa si Sí, la torre negra nos juega acá perdiendo un tiempo con la idea de que el peón obviamente no puede coronar? Pues porque ya sabemos que la torre negra lo capturaría, ¿sí? correcto. Pero entonces acá tenemos dos maneras de ganar. La más sencilla es jugar torre E5 con la idea de crear acá el puente, ¿sí? O sea, aquí lo vamos a crear ahora, pero por G5. O sea, la idea es que como estamos amenazando torre G5, y en realidad el negro no lo puede evitar, porque después de que coloquemos la torre en G5, ya no hay forma de evitar el negro que el peón blanco corone. Si nos da jaque, pues Check. simplemente venimos con el rey acá, y si nos sigue dando jaque, pues ya Check. hacemos el puente por este lado, ¿sí? Correcto. Esa sería la manera más sencilla, con torre E5, ganando inmediatamente el Sí, final, ¿sí? Y otra que puede ser también que se puede hacer es este jaque, por ejemplo. Check. Digamos que el rey viene acá, por ejemplo, y podemos sí, jugar torre acá, por ejemplo. Y digamos que la torre nos empiece a dar jaques, Check. ¿sí? Que es lo que quieren las negras para tratar de evitar que coronemos. Pero en este momento nos vamos a acercar a la torre sin importar que él nos ataque el peón. Digamos que nos sigue dando jaques. Check. Rey F4, torre F1 jaque, Check. rey E3, torre E1 jaque, Check. rey D2, y en este momento pues ya la torre no negra no nos puede dar jaques, pero nos juega torre, por ejemplo, G1, atacando el peón, que aparentemente no lo podemos coronar, pues porque si lo coronamos lo perdemos, ¿sí? Pero resulta que sí lo podemos coronar basándonos en un tema táctico que se llama el tema táctico de los rayos X, que también lo tenemos que ver más adelante.
que es un tema táctico muy importante, que es que aquí no nos importa, vamos a sacrificar el Check. peón que coronamos, porque resulta que después de que las negras capturen la dama, tenemos este truco táctico que es Check. torre A8 jaque con rayos X, ¿sí? Genial, El sí, rey negro tiene que mover y nos van a capturar la torre y pues el final va a estar ganado. sí. Esa sería otra forma de ganar, pero pues digamos necesitaríamos reconocer ese recurso táctico, ¿sí? Entonces pues si uno no quiere, digamos, no conoce el tema táctico, pues la fácil es jugar torre E5 con la idea de crear el puente por G5, ¿sí? Perfecto. Listo, entonces ese era el final de Lucena, que en este caso el peón sí es suficiente para ganar. Ahora vamos a ver otro final que se llama el final de torre de Bancura, en donde el peón no va a ser suficiente para ganar. Entonces vamos a ver esta otra posición, esta posición que tenemos acá en pantalla, se llama el final de torre de Bancura, ¿sí? En donde también vemos que las blancas tienen un peón de ventaja, pero en este caso el peón no es suficiente para ganar. Ya vamos a ver por qué. Que es otra cosa que tenemos que tener en cuenta en los finales de torre, es la actividad de las torres. Muy importante en un final de torres es que las torres estén activas, ¿sí? En este caso vamos a diferenciar la torre blanca y la torre negra, que cumplen dos papeles distintos. La torre negra se le llama torre activa. ¿Por qué decimos que es una torre activa? Porque está vulnerando este peón blanco y está esclavizando a la torre blanca a que no puede moverse de esa casilla donde está en este momento, ya que si se mueve, el peón blanco sería capturado. Y si el peón blanco es capturado, pues quedamos en un final de torre y rey contra torre y rey, que en el 95% de los casos es tablas. Por eso se le llama una torre activa, porque está activa esclavizando a la torre blanca. Y por el contrario, la torre blanca se considera una torre pasiva, porque está a la pasividad de la defensa de su peón, ¿sí? Entonces, otro concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que las torres siempre tienen que mantenerse activas, o sea, por lo general. Van a haber casos en que no se puede, o sea, que, por ejemplo, por cuestiones forzosas de la posición, tenemos que meter una torre delante del peón, pero en lo posible debemos hacer lo contrario. Si es posible, mantener la torre detrás del peón. O sea, si, por ejemplo, vamos a hacer lo contrario. Supongamos que la torre negra estuviera donde está la torre blanca y viceversa. Entonces, en ese caso, la torre negra sería la pasiva, porque la torre blanca está defendiendo a su peón desde atrás y la torre negra estaría esclavizada a que no se puede mover porque coronaría el peón, ¿sí? Correcto. Entonces, por eso, por lo general, sí es posible, tanto el bando que es del peón como el de la torre que no es del peón, lo más importante, si es posible, es mantener, digamos, en el caso de la torre negra, tratar, si es lo posible, atacar al peón por detrás. Y en caso de nosotros del bando blanco, si podemos defender nuestro peón, lo mejor sería defenderlo desde atrás y no desde adelante. O sea, no tenerlo por delante porque en este caso si vemos que la torre está esclavizada y no tiene casillas donde mover, en donde no perdiera el peón. Muy bien, muy bien. Y entonces esta es la clave de esta posición. Dado que esta torre está pasiva y esta torre está activa, las negras tienen posición de tablas en este diagrama, que lo estudió Bancura. Y las tablas para hacerlas son muy sencillas. Bueno, las blancas tienen un objetivo acá, que es que como obviamente tienen esclavizada la torre blanca a la defensa de su peón, entonces el plan de las blancas es traer el rey acá a la casilla B7 para defender el peón y con eso pueden sacar la torre y el peón queda defendido, ¿sí? Y una vez el rey llegue a B7, sacar la torre y coronar, ¿sí? Pero pues ese es precisamente lo que van a evitar las negras. Porque las negras para sacar tablas lo que tienen que hacer es mantener la torre acá en la columna A, ¿sí? Esperando que obviamente si las blancas mueven la torre, pues capturar el peón. Y en el momento de que este rey blanco llegue a B7, empezar a dar jaques sin parar. Jaque, 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 hasta que el rey blanco se aleje del peón y en ese momento volvemos a la columna A y atacamos al peón. Y no hay forma del rey blanco cuando llegue a B7 evitar que la torre negra empiece a darle jaques
sin que él, digamos, si él sigue protegiendo el peón, eh, vamos a dar jaque sin parar, ¿sí? Y muy importante la posición del rey negro es que, bueno, la torre la tenemos que mantener como dijimos en esta columna. Y el rey negro lo tenemos que mantener en estas dos casillas, en H7 y en G7. De este rey de ahí no puede salir, ya vamos a ver por qué. Entonces vamos a ver la práctica. Entonces, vamos que el rey blanco juega acá. Nosotros, como hemos dicho, mantenemos acá con la torre perdiendo tiempos. Obviamente la torre no se puede mover de momento porque perdería el peor. Entonces seguimos con nuestro plan. Rey E4, digamos, perdemos tiempos. Rey acá. Y digamos que si no quiero perder tiempo con la torre, pues lo pierdo con el rey. Pero muy importante, estas dos casillas son las únicas que puede mantenerse el rey. Si se llega a ir para otro lado que no sea estas dos casillas, se pierde la partida. Ya vamos a ver por qué. Digamos rey H7, rey H7, rey C6, por ejemplo, rey G7. Y en el momento que el rey blanco ya llegó acá a defender al peón con la amenaza de sacar la torre, entonces acá es donde empezamos a dar jaques con la torre. check, Jaque. Digamos que el rey viene acá. Como no está protegiendo al peón, podríamos seguir dando jaques, pero en el momento de que el rey blanco abandone la protección del peón, pues podemos atacarlo de nuevamente porque la torre sigue esclavizada. Entonces, y si el rey vuelve acá a proteger al peón porque amenaza sacar la torre, entonces volvemos a dar jaques. check, Rey A6, como defiende el peón, seguimos dando jaques. check, Rey B6, como defiende el peón, seguimos dando jaques. check, Y en el momento que el rey se vaya, digamos acá, volvemos a atacar. Como ya no defiende al peón, entonces volvemos a la columna A y ya seguimos esclavizando la torre. O sea, el objetivo de las negras es que la torre blanca no salga. Porque si la torre blanca sale, pues a la siguiente va, o sea, si la torre blanca sale de esa casilla donde está y garantiza que el peón no lo va a perder, pues a la siguiente lo va a coronar irremediablemente y las negras van a perder la partida. Entonces, por esa razón, Muy bien. las negras deben evitar que la torre no salga, la torre blanca no salga sin que pierda el peón, ¿sí? Correcto, muy bien. Entonces, hacemos un repaso. Entonces, bueno, rey F3, ¿por qué decimos que es muy importante la torre mantenerse acá? Porque pues si obviamente la torre se va de la columna A, pues ahora sí sacamos la torre, amenazamos coronar y pues tendría que volver la torre negra, pero pues simplemente coronamos. Y la torre pues si bien va a capturar la coronación, pero pues vamos a quedar con una torre de ventaja que ya sabemos que el final de torre y rey contra rey se gana. Sí, sí. Y otra idea es que, bueno, por esa razón la torre no puede abandonar la columna A, ¿sí? Y ahora el rey, ¿por qué decimos que no pueden dejar ninguna de estas dos casillas, ¿verdad? Porque tiene que mantenerse en H7 y en G7. Porque, por ejemplo, si se llega a ir, por ejemplo, a alguna de las casillas de abajo, digamos, a F6, por ejemplo, entonces la torre se mueve, pero dando jaque. check, Y al moverse dando jaque, la torre negra no puede capturar el peón. Entonces el rey tiene que mover, pero entonces ya vamos a coronar el peón. Y lo mismo, va a capturar, pero pues vamos a quedar en el final de torre y rey contra rey que se gana fácilmente. Muy bien. Y lo mismo pasa si el rey se baja a G6 o H6. Si se baja a H6, pues el jaque sería en H8. Y si se baja por acá, pues el jaque sería en G8. Por esa razón el rey no puede bajar a ninguna de estas tres casillas, ¿sí? Ahora, ¿por qué no se puede ir acá? Porque ese sería un error que, por ejemplo, una jugada que se nos puede ir de las manos. Ir con el rey negro, acercarnos al peón de a poquitos para que Sí, con la ayuda de la torre negra capturarlo y pues buscar las tablas más fácil. Pero resulta que si nos jugamos a F7 ya es un error grave que pierde la partida. Porque resulta que en este momento sí podemos mover la torre, que aparentemente estamos dejando el peón desprotegido. Pero el problema es que nos basamos en el mismo recurso táctico de los rayos X, que es que cuando las negras capturan este peón, vamos a dar jaque en check, H7 y el rey tiene que mover y capturamos la torre. Y claro, perdemos la... está genial, está muy bueno. Entonces, por esa razón, muy importante conocer este final de Bancura, que es para hacer tablas, el rey negro tiene que mantenerse en estas dos casillas, o sea, el rey negro no puede moverse de esas dos casillas. Si se llega a salir de estos dos cuadros, pierde. Y la torre negra, lo mismo, mantenerse en esta columna A. Si se sale de esta columna, pierde. ¿Sí? Esa es la clave. Entonces vamos a hacer un repaso final. Entonces la clave es mantener la torre en la columna A
esclavizando la torre blanca de que no se puede mover porque pierde el peón. Y el rey en estos dos casilleros, H7 y G7. Y cuando el rey llegue allá a B7, cuando el rey blanco llegue a B7, pues digamos, cuando llegue acá, entonces ahí es donde empiezan a dar los jaques las negras, check, que es cuando el rey blanco, siempre que el rey blanco proteja al peón, como cuando lo protege amenaza sacar la torre, ¿sí? ¿Cómo qué? Cuando el rey blanco protege el peón, Perfecto. entonces ahí empezamos con los jaques. check, Jaque, jaque. Y check, no dejamos de darle jaque hasta que en el momento de que el rey blanco desproteja el peón, podemos seguir dando jaque, pero no hay necesidad. Cuando ya no proteja el peón, entonces simplemente volvemos a la columna A y ya esclavizamos a la torre. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes. No, muy bien explicado. Te entiendo perfecto. Ahí está muy bien y ya entendí por qué el rey negro no podía abandonar esas dos casillas, claro. Listo, entonces este final es muy importante conocerlo porque si nosotros conocemos este final de Bancura, podemos afrontar posiciones aún más complicadas que aparentemente podemos decir que estamos perdidos porque estamos en mucha desventaja material, pero si conocemos muy bien este final, vamos a poder afrontar otros finales más complejos. Vamos a ver un ejemplo de ese mismo final. Bueno, perdón, vamos a ver un ejemplo en donde las blancas van a tener dos peones de ventaja, pero no van a ser suficientes para ganar porque se van a ver las ideas de este final de Bancura. Entonces tenemos este diagrama en donde es parecido a la posición anterior. La única diferencia es que agregamos un peón blanco de más, es decir, las blancas tienen dos peones de ventaja y aparentemente uno diría, pero ¿cómo es posible si tengo dos peones de ventaja no voy a ganar? Pues resulta que si nosotros conocemos el final de Bancura, este final va a ser fácilmente tablas. Porque ¿qué habíamos dicho? Que la clave para hacer tablas en Bancura es mantener la torre en la columna A, esclavizando la torre blanca, el rey en estas dos casillas, ¿sí? Y cuando el rey blanco llegue allá a B7, entonces empezamos a dar jaques. Y resulta que esa sería la clave. Esta torre, si esta torre no sale, pues este peón no corona. Entonces este peón estaría bloqueado por su propia torre. Y este peón, ¿quién lo va a bloquear? Lo va a bloquear el rey, porque como el rey puede mantenerse en H7 y en G7, entonces el rey con hacerse en H7 bloquea al peón. Y listo, esas son las tablas sencillas. Entonces vamos a verlo. Rey F3, por ejemplo, vamos a perder tiempo con la torre. Entonces digamos que vamos a seguir acá con el rey blanco. Torre A1, por ejemplo. Rey D5, digamos que perdemos otro tiempo. Rey C6, torre A1. Y cuando ya dijimos que se acerca amenaza a sacar la torre, como ya protege el peón, amenaza a sacar la torre. Entonces ahí es donde vienen los jaques. check, Seguimos con los jaques, jaque. check, Y no hay forma de escaparse de los jaques. Jaque. Y cuando ya deja de proteger al peón el rey blanco, como ahora la única que la protege es la torre, entonces ahí volvemos a atacar, volvemos a la columna A, ¿sí? Entonces el otro recurso que tienen las blancas es tratar de avanzar este peón para ganar, ¿sí? El rey negro, digamos que puede venir a H7 o puede perder tiempos con la torre. Digamos que acá, H5, torre A1, por ejemplo, y jaque, digamos jaque, check, ¿sí? Entonces un error sería comerse el peón, porque si se come el peón, obviamente la torre blanca sale con jaque, ¿sí? Correcto. Pero si conocemos el final de Bancura, pues simplemente con rey H7 hacemos tablas, porque el rey negro se está manteniendo en las dos casillas fundamentales de este final de Bancura, ¿sí? Y la torre está en la columna A, ¿sí? Ya este rey ya queda ahí, ya no tiene más movilidad, o sea, me refiero a movilidad buena, porque si se llega a volver a mover, pues pierde la partida. Pero pues ya está haciendo la función importante que es bloquear este peón y ya este peón no va a poder avanzar más. Entonces ya lo que único que nos resta es perder tiempos con la torre y este final va a ser tablas, como se puede apreciar, ¿sí? Sí, Porque en el momento que el rey blanco se acerque, pues volvemos a los jaques, ¿sí? check, Y volvemos a la columna y este correcto. peón nunca va a poder mover, ¿sí? Gracias a la acción del rey negro. Entonces, increíble que a pesar de que las blancas tienen dos peones de ventaja, pero no va a ser suficiente para ganar la partida. Muy bien. Entonces, vamos a, bueno, esto se vio con el peón con otro peón adicional, siendo peón de torre, ¿cierto? Cierto, sí. Ahora vamos a ver qué pasa si el peón adicional
aparte del de que vimos de Vancouver inicial, ya no es peón de torre, sino peón de caballo. Vamos a ver qué pasa, ¿serán tablas o se ganará? Entonces vamos a ver la misma posición, pero ahora ya no va a ser el peón de torre, sino peón de caballo. Por ejemplo, esta posición. Esta es una posición similar a la anterior, pero ahora el peón es de caballo. La pregunta ¿es tablas o se gana? Yo diría que inicialmente sería tablas porque el rey no tiene que moverse más de las dos casillas del rey negro, me refiero. Puede permanecer en las dos casillas que dijimos inicialmente. Y ahorita obviamente se va a quedar en esa casilla del peón. Y sería tablas. No sé si haya un recurso para que las blancas ganaran, pero no creo. Exactamente, la partida es tablas porque, pues si conocemos el final de Bancura que estudiamos, ya sabemos que la torre negra tiene que mantenerse en la columna A esclavizando a la torre blanca. Si el rey blanco llega a B7 con la idea de defender al peón, perdón, si el rey blanco Inician los llega a jaques. B7, inician los jaques. Y el rey negro manteniéndose en estas dos casillas, se logran las tablas. Y como el rey negro está en una de las casillas por donde el peón blanco va a pasar, pues ese peón al llegar acá a G6 va a quedar bloqueado y por lo tanto va a hacer tablas. Entonces digamos que vamos a hacer la práctica. Rey G3, perdemos tiempo con la torre. Rey F4, perdemos tiempos. G4, por ejemplo, perdemos tiempos. G5, por ejemplo, digamos que seguimos perdiendo tiempos. Rey F5, digamos que perdemos tiempos. Y hasta ahí llega el peón. No hay forma de seguirlo avanzando. Llego ahí, pero no hay forma de expulsar a este rey, ¿sí? Porque la única para expulsarlo sería Claro. dar jaque con la torre, pero pues simplemente el rey nos capturaría la torre y ya está controlado al final, porque el rey controla este peón y la torre controlaría el otro peón, ¿sí? Muy bien. Digamos que la torre pierde tiempos y pues ya por más que hagamos lo que hagamos no hay forma de hacer. Si tratamos de venir acá con la idea de defender este peón lo podemos desproteger siempre con el recurso de que el negro nunca lo puede capturar, porque pues la torre sale dando jaque, Claro, ¿sí? claro, sería un error capturarlo. Pero pues Y lo que sí es que ese peón, si fuera ya no ni de torre ni de caballo, sino de alfil, ahí sí las blancas ganarían si se sabe jugar. exactamente, entonces, bueno, entonces habíamos dicho que podemos dejar desprotegido el peón porque el rey negro nunca lo puede capturar, ¿sí? Entonces perdemos tiempo con la torre, Correcto. rey acá, por ejemplo, torre A1, rey C7, torre B2, y acá, como ya está defendiendo el peón, amenaza sacar la torre, entonces empiezan la lluvia de jaques. check, Jaque, rey A6, torre check, A2 jaque, rey B6, torre B2 jaque, check, sigue defendiendo el peón, seguimos dando jaques. check, Sigue defendiendo el peón, jaque. check, Y así sucesivamente. Cada vez check, que defienda el peón, seguimos dando jaques. check, Ya cuando deja de proteger al peón, entonces volvemos a la columna A. Y como la torre blanca no puede salir, pues es una posición de tablas teóricas. Pero sí es muy importante saber esto, porque si conocemos el final de Bancura, podemos afrontar este tipo de posiciones donde las negras tienen dos peones de menos, pero las ideas de Bancura nos ayudan a hacer tablas. Muy bien, Vamos a ver lo muy que bien. su merced se adelantó a lo que Sí, se adelantó sin querer, pero precisamente resulta que si ya no es peón de torre ni peón de caballo, sino que es de peón de alfil como esta posición, resulta que las blancas están ganando la posición. Resulta que esta posición ya es un peón de alfil, pero resulta que ahora sí las blancas van a ganar. ¿Por qué? Porque si seguimos las ideas de Bancura no nos van a ser suficientes. La torre manteniéndose en primera, el rey en estas dos casillas, en G7 y en H7, pero resulta que el peón, el rey no está en ninguna de las dos casillas por donde va a pasar el peón, o sea, el rey negro no va a poder bloquear el peón, ¿sí? Entonces se va a ganar con esta jugada. correcto. Digamos que la torre trata de jugar acá con la idea de que juegue acá, pero ni siquiera la torre puede capturar el peón, porque si la torre capturara el peón, pues resulta que puedo sacar mi torre tranquilamente y a la siguiente voy a coronar el peón, ¿sí? O sea que Claro, ni siquiera la torre puede capturar el peón, ¿sí? Entonces sí. digamos que voy a seguir perdiendo tiempos con la torre check,
digamos que nos dio este jaque, digamos que sigue dándonos jaques, check, pues nos vamos para G4, torre check, A4 jaque, digamos que hasta aquí llegó. Bueno, aquí lo que hacemos es acercarnos, porque si jugamos acá, él nos clava el peón, ¿sí? Y no lo podemos avanzar, que es lo que queremos. Entonces, pues simplemente nos acercamos a la torre. Si él nos sigue dando jaques, check, jugamos rey acá, jaque, rey D3, check, Sí, torre A3 jaque, check, rey C4, torre jaque check, y rey B3. Y como sabemos, la torre tiene que mantenerse en esta columna, esclavizando a la torre blanca, ¿sí? Pero entonces damos jaque check, con el peón y resulta que el peón blanco puede ser capturado por la torre y por el rey, pero ambas pierden, porque como hemos dicho, si captura con la torre, pues sacamos la torre ahora sí y a la siguiente vamos a coronar el peón. Y si lo captura con el rey, sí, pues la torre blanca sale dando jaque, eso, el check, rey mueve y coronamos el peón, ¿sí? claro. Y no lo podemos bloquear como hemos hecho con el peón de torre ni con el peón de caballo, que divinamente los podíamos bloquear. Resulta que el peón de alfil no se puede bloquear. O bueno, de poderse bloquear se puede, pero se va a perder. Porque nos vamos con el recurso táctico de los rayos X. Torre H8 y Sí. nos puede capturar este peón, pero entonces nos van a dar jaque en H7 y el check, rey mueve y capturamos la torre. Y es un final que se va a ganar. ¿Sí? Entonces, esos eran los Muy finales de bien, torre. claro. Esos eran los finales que queríamos abordar en este video. Nos quedan pendientes unos. Vamos a ver en el siguiente video el final de torre de las 4 columnas. Y vamos a ver otro final que no es tan conocido, que es de por sí muchos maestros de ajedrez no lo conocen. No porque no lo hayan abordado, sino porque es un poco conocido, que es el final de torre de Klein Horwitz. Y vamos a ver el final de torre de las 4 columnas. También nos falta ver la posición de la torre de la defensa pasiva, que son muy importantes los finales de torre. O sea, en sí los finales de torre son amplios, pero estos son los más importantes para empezar. Entonces espero que este video les haya sido de utilidad y que tengan un excelente día. Hasta pronto. Hasta luego, amigo Alejandro, y que gracias por la participación.